www.audiomodulosunat.blogspot.com. Presenta. Módulo del curso. Diseño de proyectos. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomodulosunat.blogspot.com. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios. Módulo del curso. Diseño de proyectos. Actualizado por Henry Cañón Salazar. 2011, Bogotá, Colombia. Presentación. Este módulo tiene como propósito orientar la preparación y el diseño de proyectos, por parte de estudiantes o cualquier persona que se matricule en el presente curso académico. La temática se desarrolla en forma lógica y secuencial, de tal forma que inicia con los conceptos básicos necesarios para adquirir los conocimientos primarios y las reflexiones que se deben hacer para diseñar un proyecto efectivo. El módulo consta de 2 unidades. En la primera se describen los elementos conceptuales básicos necesarios para diseñar un proyecto, mediante una metodología sencilla y clara que permite la lectura y reconocimiento del entorno para que permita una contextualización adecuada, definir el problema, plantear los objetivos y determinar los procedimientos metodológicos que van a ser utilizados en el desarrollo del TE. La segunda unidad le permite al estudiante adquirir los conocimientos básicos para la aplicación de los conceptos adquiridos de tal forma que pueda diseñar los proyectos que van a ser la respuesta a las necesidades o problemáticas presentadas en su entorno regional. Unidad 1. Generalidades sobre proyectos. Objetivos. Al terminar esta unidad, el estudiante estará en capacidad de explicar los principales conceptos, enfoques y la importancia de los proyectos, identificar los principales tipos de proyectos, leer el entorno y realizar el diagnóstico correspondiente que le permita conocer las problemáticas de su entorno, realizar los estudios preliminares para un proyecto, plantear objetivos de un proyecto. Introducción. Es importante establecer lo más correctamente posible y desde el comienzo de los trabajos, el plazo para la ejecución del proyecto. Las múltiples facetas de cada proyecto y el distinto número de disciplinas que implica, obligan desde las etapas más tempranas de su estudio a identificar las distintas actividades involucradas, ordenarlas según su nivel de importancia y sus relaciones de dependencia, establecer las necesarias prioridades y distribuir su ejecución en el tiempo. El diseño de proyectos es un proceso de sentido común, lógico, técnico y de creatividad, que parte del interés en cambiar el aspecto de la realidad, tal como la condición de un área protegida, una actividad productiva o la calidad de vida de la población. Todo aspecto de la realidad se ubica en un contexto espacial y temporal amplio que integra una gran cantidad de factores naturales, sociales e institucionales en una red de causas y efectos a las que llamamos sistema. Analizar una situación en su sistema significa que debemos conocer los factores clave y sus interrelaciones de causa y efecto para determinar cuáles son los más importantes y en cuáles interesa incidir para cambiar la condición de la situación enfocada. También es importante considerar que todo proyecto es un sistema dinámico, lo cual significa que para analizar correctamente una situación, es necesario mantener una interpretación actualizada de esta, tener una noción e información sobre la tendencia del proceso. Al finalizar de estudiar este módulo denominado diseño de proyectos, posiblemente tendremos un concepto un poco diferente a la idea que teníamos inicialmente. Es posible que durante el análisis lleguemos a la conclusión de que será más efectivo incidir en otro conjunto de causas de la situación enfocada, con un método diferente, que el proyecto es de muy poco alcance o demasiado ambicioso, que la capacidad técnica requerida es menor o mayor que la que tenemos, que la viabilidad de alcanzar los logros es muy alta o que será muy difícil lograrlo. Al variar un factor en el diseño seguramente habrá que modificar otros, por lo cual hay que mantener una mente abierta a la provisionalidad y abocarse al proceso de diseño con una actitud, tanto objetiva, como creativa y flexible. Capítulo 1. Lección 1. 1. La teoría de proyectos. Desde el nacimiento de la ciencia económica se ha planteado su fundamento en las necesidades que el hombre debe satisfacer en razón de su existencia. Para cada hombre estas necesidades pueden ser distintas. Pero, en realidad, existen muchas que le son comunes. Además, el hombre dispone de recursos y medios escasos con los cuales enfrenta la tarea de lograr la satisfacción de sus necesidades. Un proyecto, en términos muy simples, no es más que tratar de encontrar una respuesta adecuada al planteamiento de una necesidad humana por satisfacer. Alimentación, empleo, vivienda, recreación, educación, salud, política, defensa, cultura, etc. A diario la comunidad, y por ende cada ser humano, emplea una gran variedad de bienes y servicios que requiere para vivir. Productos alimenticios, vivienda, vestido, carreteras, calles, acueductos, alcantarillado, puentes, túneles, electricidad, televisión. Es lógico pensar que, en una u otra forma, alguien analizó y decidió que al realizar esas inversiones traería resultados favorables para el inversionista privado o para el Estado. También, es lógico pensar que dichas inversiones solamente tuvieron posibilidad de éxito en la manera en que la comunidad las aceptara como favorables. Es decir, es imposible pensar en un proyecto en particular si éste no resuelve una necesidad o soluciona una problemática humana y si no recibe la aceptación del núcleo humano al cual va dirigido.
En síntesis, los proyectos son para el hombre y tendrán éxito en la medida en que los hombres lo acepten. 1. Importancia del proceso de planeación en un proyecto. El desarrollo de proyectos constituye un elemento fundamental del proceso general de planeación, no solo por su relación directa con la fase de programación, de la que forma parte, sino sobre todo, porque en los proyectos se reproducen integralmente las diferentes fases del proceso antes mencionado: diagnóstico, programación, discusión, decisión, formulación y selección de alternativas, instrumentación y evaluación. Aunque su denominación sea diferente: origen y antecedentes, planteamiento del problema, ubicación y justificación, objetivos y metas o preguntas de investigación e hipótesis, acciones, medios y estrategias o diseños de investigación, recursos humanos y organización, infraestructura disponible, previsiones de instrumentación, evaluación y control. El desarrollo de proyectos, que comprende tanto su diseño o formulación como la gestión de su instrumentación, evaluación y control, constituye sin duda uno de los elementos más dinámicos del proceso, representando la frontera misma de la planeación. Una planeación que no se concreta en proyectos suele quedarse en el papel o en el discurso político y, de algún modo, los proyectos que logran introducir cambios relevantes o resolver problemas complejos, representan la verdadera planeación, su campo de vanguardia. Los proyectos tienen que ver con el contenido del proceso de planeación, identificación de problemas y necesidades, formulación de objetivos y metas, con la participación de los sectores interesados en esta identificación y formulación, con la instrumentación, selección de medios, acciones y estrategias, con la organización y gestión del proceso, coordinación y distribución de funciones, y con la evaluación, verificación de logros alcanzados y recuperación de experiencias. En la formulación de planes y programas suele participar un número relativamente reducido de personas, generalmente del más alto nivel de autoridad y, a veces, también de preparación, pero en la formulación y desarrollo de proyectos, la participación es más amplia y no por eso menos necesaria la preparación y competencia de los responsables de su desarrollo. Un buen proyecto no surge como solución improvisada y difícilmente podrá garantizar el logro de sus objetivos y metas, si no cuenta con personal competente para su realización. Un buen proyecto suele surgir, más que de la idea genial de un individuo inteligente y brillante, del trabajo organizado de un equipo humano, en el que se combinan el análisis racional con la inteligencia creativa, se aprovechan recursos y coordinan esfuerzos para conseguir los resultados que se proponen. En la formulación y desarrollo de un proyecto, particularmente en la selección de estrategias y en la integración de alternativas, no basta contar con un buen diagnóstico o análisis de los problemas o necesidades, dado que su solución o satisfacción no se obtiene por una simple consecuencia lógica de los estudios o análisis, sino que requiere, también, de la imaginación y creatividad. Desde el punto de vista de la organización y gestión, los proyectos suponen el ejercicio ágil y flexible de la autoridad, puesto que no pueden desarrollarse sin la necesaria delegación efectiva de autoridad, ya que constituyen un ámbito específico de gestión y decisión. Resulta difícil imaginar el desarrollo de un proyecto dinámico que se propone introducir un cambio relevante o resolver un problema complejo dentro de un contexto autoritario y burocrático, porque entonces tanto el proyecto como sus protagonistas tienden a ser aplastados por el sistema, o sus autoridades o líderes lo ven como una amenaza para su supervivencia. Las soluciones a los problemas se dan precisamente a nivel de proyectos específicos, y la experiencia de la planeación se hace más viable de recuperar mediante la evaluación y asimilación de las experiencias que proporcionan los proyectos. Isaías Álvarez García, 2001. Lección 2. 1.2. El concepto de proyecto. Generalmente el término proyecto se relaciona con la idea o el deseo de hacer algo. El proyecto puede constituirse en una actitud, y en este caso se relaciona con una idea o una intención. También puede ser una actividad, en tal caso se relaciona con un diseño, un esquema o un bosquejo. Existen muchas interpretaciones del término proyecto, las cuales dependen del punto de vista que se adopte en determinado momento. Dado que en esta unidad no se pretende presentar una definición ideal, optamos por presentar ciertas interpretaciones para su análisis y reflexión. En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de realizar determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los recursos disponibles. Existen diversas definiciones de proyectos expresadas por diferentes autores. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definidos. La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. Drucker, 1991. Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se agotan los recursos disponibles.
Cámara de Comercio Bogotá, 2002. Un proyecto es un modelo de emprendimiento a ser realizado con las precisiones de recursos, de tiempo de ejecución y de resultados esperados. Ibarroya, 1972. Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendiente a resolver una necesidad humana. Zapag y Zapag, 1987. Un proyecto es un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada, con el propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano. Chervel y Legal, 1991. Un proyecto es la compilación de antecedentes y elementos de diagnóstico que permiten planear, concluir y recomendar las acciones que se deben llevar a cabo para materializar una idea. Un proyecto es una propuesta ordenada de acciones que pretenden la solución o reducción de la magnitud de un problema que afecta a un individuo o grupo de individuos y en la cual se plantea la magnitud, características, tipos y periodos de los recursos requeridos para completar la solución propuesta dentro de las limitaciones técnicas, sociales, económicas y políticas en las cuales el proyecto se desenvolverá. Es plasmar una idea y llevarla a un futuro próximo, con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Para el Banco Mundial es una serie óptima de actividades orientadas a la inversión, fundamentada en una planificación sectorial completa y coherente, mediante la cual se espera que un conjunto específico de recursos humanos y materiales produzca un grado determinado de desarrollo económico y social. Es la respuesta más factible y concreta a un problema claramente identificado. Lección 3. 1. 3. Características conceptuales a tener en cuenta en un proyecto. Actividades no repetitivas dentro de un proceso. Influencia importante de los factores externos. Los errores cometidos tienen graves repercusiones, su reversibilidad es difícil y costosa. Estas características ayudan a diferenciar los proyectos de las operaciones, siendo estas últimas, conceptualmente, lo contrario a lo enunciado como característica de un proyecto. Un proyecto es la célula más importante del proceso de acción y desarrollo humano, ya que se necesita la participación mancomunada del hombre en pos de una actividad de beneficio común. Los proyectos hacen parte de los programas y estos a su vez conforman los planes de desarrollo económico, social y comunitario. Lección 4. 1. 4. Cultura sobre proyectos. La economía está siendo forzosamente comprometida con las estrategias y políticas de apertura y competitividad internacional. Es así como se debe intensificar la inversión, teniendo en cuidado que sea rentable y de efecto económico favorable y acumulativo para el desarrollo de una empresa, la comunidad y la nación. La cultura del proyecto implica la interiorización del proceso de planeación de todos los actos de nuestra vida, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo, racionalizar los recursos y optimizar los resultados. Por lo tanto, la solución de los problemas, necesidades y escasez de recursos requieren de una racionalización efectiva dentro de un proceso que evite la improvisación y el despilfarro. De otro lado, el diseño, preparación, formulación y evaluación de proyectos parte de una cultura que se debe ceñir a los lineamientos de la administración y a la aplicación de un real proceso administrativo como es la planeación, la organización, la dirección y el control, conformando una estructura determinada así. Plan, programa, proyectos. El plan constituye la categoría superior, a partir de la cual se desprenden las unidades de gestión a través de las cuales se dará la solución a problemas específicos de la población, que con los medios de acción se someten a los objetivos y estrategias que buscan direccionar la empresa, ya sea de carácter público o privado. El programa es una estrategia de acción, establece los criterios y condiciones para la definición de la población objetivo, es un conjunto coherente y sistemático, de proyectos agrupados en subprogramas y definidos a partir de la explicación del problema general identificado. En la fase de programación, existe además una interrelación necesaria entre planes, programas y proyectos. Resulta claro que un plan puede desagregarse o integrarse en programas y cada programa en proyectos. Pero, a la vez, todo plan supone un anteproyecto del plan y, cuando se aprueba, el proyecto del plan y el plan mismo. A su vez, un programa supone la formulación de un anteproyecto, un proyecto y luego el programa mismo. Finalmente, un proyecto supone un anteproyecto y cuando éste se aprueba y se le asignan recursos, se convierte en proyecto, que funciona como programa. La fase de programación del proceso general de planeación se refiere a elementos como los siguientes: formulación de objetivos y metas, definición de prioridades y asignación de recursos, elaboración de presupuestos, que constituyen tareas relativamente puntuales, pero también se refiere a elementos mucho más integradores como la formulación de planes, programas y proyectos. Un plan suele definir los fines, objetivos, prioridades y metas de un país, de un sector o de una institución o servicio, así como los medios, acciones, recursos, estrategias y políticas para lograrlos dentro de un horizonte de tiempo previsto, que puede cubrir el largo, mediano o corto plazo. Suele disgregarse en programas y proyectos, y puede incluir objetivos generales y específicos o programáticos, que coinciden con los de programas. El plan incluye también la especificación de prioridades políticas para la asignación de recursos, así como las previsiones de organización, seguimiento, evaluación y control del proceso de su instrumentación.
De acuerdo con su naturaleza peculiar, un plan puede ser de carácter global o nacional, sectorial, economía, industria, comercio, educación y tecnología, agricultura, comunicaciones, etc., corporativo o empresarial y de carácter institucional. Un programa, por lo general, se inscribe dentro del proceso de instrumentación de un plan, cuenta con una bolsa de recursos financieros propios que recibe la unidad o entidad responsable de su administración y define criterios, prioridades, líneas de acción y políticas para la asignación de recursos a los proyectos y actividades que se desarrollan dentro del ámbito de un conjunto de proyectos que tienen objetivos similares o complementarios. Los programas constituyen el modo ordinario de operación de las entidades gubernamentales o de servicio público, pero también existen muchas instituciones privadas, de carácter nacional e internacional, que fundan o establecen programas para financiar determinado tipo de proyectos relacionados con las políticas, los objetivos y las metas que cada uno persigue. En planeación no resulta técnicamente correcto hablar de programas que no cuentan con una bolsa de recursos propios. Por otra parte, cuando un proyecto es autorizado y se le asignan recursos financieros de acuerdo con su presupuesto, funciona en realidad como un pequeño programa. Por consiguiente, queda claro que existe una interrelación entre estos tres grandes componentes de la programación: plan, programa y proyecto, y no es sorpresa que algunas veces un proyecto transforme, por su alcance y significación, en un verdadero plan. Quizá la diferencia más importante entre estos tres elementos de la programación radica en el horizonte de tiempo, puesto que los planes suelen plantearse a largo y mediano plazos, mientras que los programas y proyectos suelen considerar preferentemente el corto plazo. Lección 5. 1.5. La importancia del trabajo por proyectos. La expresión de cualquier idea de intervención sobre la realidad, tanto a nivel privado como público, a través de proyectos, es hoy día casi un código universal de comunicación. Ante esta situación, el conocimiento y habilidad para identificar, formular y gestionar proyectos, cobra cada vez más importancia. La presentación de proyectos permite dar una idea completa y a su vez sintética de lo que queremos lograr y de cómo consideramos que se puede llevar a cabo. Un proyecto bien elaborado puede ser la clave para lograr la cooperación y la participación tanto de las comunidades como la de las distintas instituciones promotoras de desarrollo. Además, es un factor importante para la consecución de recursos financieros, en caso de que estos se requieran. El trabajo por proyectos es la mejor forma de desatar en las comunidades procesos de acción-aprendizaje conducentes al desarrollo de capacidades autogestionarias. Este tipo de trabajo permite enseñar y aprender sobre la puesta en marcha de acciones concretas, a comprender e interpretar problemas, necesidades y oportunidades, así como la forma de actuar ante los mismos. Lograda de esta forma, una clara comprensión de los hechos se constituye en la base para plantear soluciones, acordes a las particularidades de las mismas comunidades proponentes, a su vez actoras de su propia realidad. Al ser los mismos que sienten y perciben en su cotidianidad la existencia de situaciones en espera de cambio, quienes además piensan y concretan alternativas de acción, el grado de apropiación obtenido tanto del problema como de sus soluciones, permite que sean las propias comunidades participantes quienes se responsabilizan y comprometan con los resultados esperados. Son los mismos actores del problema quienes personalmente asumen las acciones para el cambio. En las condiciones actuales podemos afirmar que el proyecto es la unidad operativa del desarrollo. Los planes de desarrollo y los programas sectoriales y empresariales bien concebidos, descansan sobre un catálogo amplio de posibles proyectos. Difícilmente se pueden materializar planes de desarrollo si no se han identificado, formulados y evaluado sus correspondientes proyectos. 1.6. Principales criterios para la elaboración de proyectos. Cuando se elabora un proyecto es necesario adecuarse a las pautas que la práctica de la planificación ha ido estableciendo. Las principales pautas o criterios para la elaboración de proyectos suelen ser consideradas de la siguiente manera. A. Objetividad. Hace referencia a la necesidad de estudiar los hechos sin aferrarse a opiniones o juicios preconcebidos, con disposición a abandonar cualquier posición que la realidad muestre como falsa, inadecuada o insatisfecha. Hay que aclarar que ser objetivo hace referencia a la capacidad de estudiar la realidad sin aferrarse a prejuicios o ideas a priori, y no a la capacidad de prescindir del sujeto cognoscente en lo que él es. Todo observador incide en alguna medida sobre el modo de analizar e interpretar la realidad. Esta situación le imprime un sello personal a las decisiones y soluciones propuestas. Cabe aquí mencionar un principio de realidad resumido en el siguiente aforismo. Lo que se dice alguien lo dice, lo que se hace alguien lo hace. Ve claridad. Todo proyecto debe definir claramente lo que se quiere lograr, reflejando, de igual forma, las motivaciones y las aspiraciones de los grupos involucrados. Sin embargo, los objetivos pueden quedarse en simples enunciados, en propósitos plausibles, pero no operativos. Los objetivos son expresiones cualitativas de ciertos propósitos, las metas son su traducción cuantitativa. Es preciso determinar dónde, cuándo y cómo se pretende hacer lo que se propone. C. Principio de realidad. No tiene sentido establecer objetivos óptimos, pero cuyo cumplimiento sea completamente improbable. Vale la pena reflexionar sobre esta apreciación que preferimos presentar en forma de retruécano. Para ser realistas en la acción, no hay que confundir lo posible, lo probable y lo deseable.
Siempre hay que adecuar lo deseable a lo posible, y lo posible de cada circunstancia debe usarse para hacer realidad lo probable y lo deseable. De flexibilidad. En la aplicación de un plan, programa o proyecto, las situaciones coyunturales, permanentemente cambiantes, exigen un constante reajuste o corrección de lo propuesto, de ahí que sea mejor no formular con una secuencialidad totalmente rígida. La flexibilidad consiste en planear un margen operativo para situaciones cambiantes o emergentes, en las que es necesario efectuar acciones rápidas o producir algunos cambios de dirección. Las situaciones cambiantes no deben identificarse siempre con hechos que entorpezcan el logro de lo previsto, también puede tratarse de oportunidades únicas ofrecidas en un momento inesperado. En la formulación y gestión de proyectos aplica también un principio derivado de la física cuántica. El cambio es una constante. 1. 7 tipos de proyectos. Dadas las características de los productos o bienes que se elaboran o se desarrollan, los servicios que se prestan, o de los beneficios que aportan, los proyectos se pueden categorizar de la siguiente manera. 1 de julio de 2001 según su carácter. Los proyectos se pueden clasificar en sociales. Cuando la decisión de realizarlo no depende de que los beneficiarios, consumidores o usuarios potenciales del producto, bien o servicio, puedan pagar íntegramente o individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente la comunidad en su conjunto, a través del presupuesto público de sistemas diferenciales de tarifas, impuestos o de sus subsidios directos. Financieros. Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. En otros términos, cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable a su realización, si se puede demostrar que la necesidad que genera el proyecto está respaldada por un poder de compra de la comunidad interesada. 1 de julio de 2002 según el sector de la economía al cual están dirigidos. Los proyectos pueden ser agropecuarios, dirigidos al campo de la producción animal y vegetal, las actividades pesqueras y forestales, proyectos de riego, colonización, reforma agraria, extensión y crédito agrícola y ganadero, mecanización de faenas y abono y mejoramiento sistemático. Industriales. Comprenden los proyectos de la industria manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos de la pesca, de la agricultura y de la actividad pecuaria. 1 de julio de 2003 de acuerdo a la infraestructura. Estos proyectos pueden tener una infraestructura social, dirigidos a atender necesidades básicas en la población, tales como salud, educación, recreación, turismo, seguridad social, acueductos, alcantarillados, vivienda y ordenamiento espacial urbano y rural. Económica. Se caracterizan por ser proyectos que proporcionan a la actividad económica ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad general, tales como energía eléctrica, transporte y comunicaciones. Incluyen los proyectos de construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y navegación, centrales eléctricas y sus líneas y redes de transmisión y distribución, sistemas de telecomunicaciones y sistemas de información. De servicios. Se caracterizan porque no producen bienes materiales. Prestan servicios intangibles de carácter personal o técnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual o a través de instituciones. Dentro de esta categoría se incluyen los proyectos de investigación tecnológica o científica, de comercialización de los productos de otras actividades y de servicios sociales, no incluidos en los proyectos de infraestructura social. 1 de julio de 2004 según el objetivo. Se presenta la siguiente clasificación. Proyectos de producción de bienes. Pueden ser primarios, extracción, agrícolas, pecuarios, mineros, pesqueros o forestales. Secundarios. Transformación, bienes de consumo final, intermedios o de capital. Terciarios. Conocidos también como proyectos de prestación de servicios. Estos pueden ser de infraestructura física. En estos se incluyen los transportes, las comunicaciones, el riego y la recuperación de tierras, la energía eléctrica, el saneamiento y las urbanizaciones. De infraestructura social. Comprende la salud, la educación y la vivienda y la organización social, administración pública y seguridad nacional. Otros servicios. Se incluye la distribución, el financiamiento, la información, el esparcimiento o recreación. 1 de julio de 2005 proyectos de investigación. Se dividen en dos. Investigación en ciencias. Pueden ser ciencias exactas, naturales o sociales. Investigación aplicada. Puede estar relacionada con recursos naturales, con procesos de transformación, tecnología, o con procesos de decisión, organización. 1 de julio de 2006 según el ejecutor. Los proyectos pueden ser públicos. Son proyectos ejecutados por entidades del Estado y con presupuestos de inversión pública. Normalmente apuntan al mejoramiento de la salud, la educación, la vivienda, el transporte, etc., y son formulados con base en los planes y programas de desarrollo económico-social que preparan los diferentes niveles de la administración pública. Privados. Son proyectos preparados y ejecutados por personas naturales o jurídicas con recursos privados o de crédito, buscando siempre las mejores oportunidades de inversión y la mejor rentabilidad. Mixtos.
Son proyectos promovidos y ejecutados coordinadamente entre el sector público y privado, a través de las denominadas empresas de economía mixta. 1 de julio de 2007 según su área de influencia. De acuerdo con su área de influencia, los proyectos se clasifican en proyectos locales. Proyectos realizados en zonas específicas como son los que se realizan en vereda, corregimientos o municipios. Proyectos regionales. Tienen una cobertura geográfica mayor ya que tienen un radio de acción de un departamento o unión de departamentos para realizarlos. Proyectos nacionales. Cuando son de cubrimiento para todo el país. Proyectos multinacionales. Son los que se realizan entre países. 1 de julio de 2008 según su tamaño. De acuerdo con su tamaño, los proyectos se clasifican en proyectos pequeños, proyectos medianos, proyectos grandes o macroproyectos. 1 de julio de 2009 según el tiempo de realización. De acuerdo al tiempo, los proyectos se clasifican en proyectos inmediatos, los cuales están encaminados a la solución de problemáticas específicas y que necesitan una pronta respuesta. Proyectos a corto plazo, cuyo lapso de tiempo es entre 6 meses y un año. Proyectos a largo plazo, cuyo lapso de tiempo es a más de un año. Plurianuales. En el sector oficial, corresponde a proyectos que se tienen que realizar en más de una vigencia de mandatos. Si los proyectos hacen parte de los planes y programas del Departamento Nacional de Planeación DNP, estos pueden clasificarse así. Proyectos tipo A. Son proyectos indivisibles dentro del proceso de inversión. Tienen definida su vida útil, están relacionados con la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, obras de infraestructura como lo son la construcción de puentes, vías, edificios, etc. Proyectos tipo B. Tienen como característica principal que cada fracción realizada genera beneficios. Están relacionados con acciones puntuales para la solución de un problema o necesidad. Por ejemplo, capacitaciones, vacunación, etc. Capítulo 2. Lección 1. 2. Acciones preliminares en el diseño y formulación de un proyecto. Antes de abordar el estudio de factibilidad de cualquier proyecto, es usual que se adelante una serie de actividades con el propósito de definir la idea del proyecto y establecer la viabilidad de la misma. El reconocimiento del entorno y la lectura del entorno permitirá la identificación de necesidades y problemas que afecten a la comunidad. Es importante destacar que las necesidades generan proyectos a mediano y largo plazo, y las problemáticas generan proyectos de inmediatez y a corto plazo. Como respuesta a estas situaciones generadas, se presentan algunas alternativas de solución, entre las cuales se seleccionará, N, aquella, S, que esté, N, al alcance de quienes se propongan adelantar el proyecto. Los estudios preliminares facilitarán establecer si existe o no posibilidades reales para continuar adelante con la S, idea, S, seleccionada, S, 1, 2, 1, reconocimiento del entorno. El entorno o medio ambiente está constituido por un conjunto de factores y de variables externas que originan una serie de condiciones ambientales, las cuales facilitan o limitan las actividades de las personas, empresas u organizaciones que actúan y operan dentro de su ámbito de influencia. El estudio y reconocimiento de los factores y variables del entorno regional así como de los elementos que lo constituyen posibilitan la identificación y análisis de problemas o necesidades, disponibilidad de recursos, así como de las potencialidades y expectativas de desarrollo existente. A partir de la lectura y reconocimiento de la situación existente en una región, departamento o país, el estudiante podrá generar ideas que contribuyan a la solución de problemas o a suplir las necesidades detectadas. En caso de que ya tenga una idea de inversión preconcebida, el estudio de las condiciones existentes en el medio ambiente le facilitará aclarar y concretar las limitantes y las potencialidades que pueda encontrar para la implementación y operacionalización de la misma. 2 de enero de 2001 Medio social y cultural. Este medio permite determinar las características sociales y culturales de la región en la cual se va a implementar y operar el proyecto. Se establece entonces la presencia de variables tan importantes como los valores y principios predominantes en la sociedad, costumbres, tradiciones, actitudes, nivel educativo, estructuras étnicas, raciales y lingüísticas, hábitos de consumo, composición demográfica, carencias, necesidades y aspiraciones de la comunidad, entre otras. Todas estas variables permiten que el estudiante estructure y diseñe el proceso necesario para el reconocimiento, análisis y valoración de las mismas. 2 de enero de 2002 Medio económico. El estudio de las actividades económicas y de las relaciones que se dan dentro de los diferentes elementos del sistema económico es de gran importancia para el conocimiento de las características del entorno y por consiguiente la identificación de las necesidades o problemáticas sentidas por la comunidad. La realización de las actividades económicas posibilitan la producción de bienes y servicios, condiciona la distribución de la riqueza entre las personas que conforman la comunidad y determina en gran medida el grado de desarrollo que puede ser alcanzado por una localidad, región o país. El estudiante puede adelantar el estudio del medio económico realizando una serie de actividades que le permitan determinar, identificar y analizar todos estos factores y relaciones, de tal forma que caracterice económicamente el entorno. 2 de enero de 2003 Medio tecnológico.
Los factores que integran el medio tecnológico se constituye en uno de los elementos que ejercen influencia dentro de las actividades desarrolladas por las empresas y demás organizaciones humanas que operan en un contexto determinado. También puede condicionar en mayor o menor grado la creación de nuevas organizaciones. Al indagar sobre las características del medio tecnológico, lo que en realidad se hace es establecer la forma en que se aplican de manera sistemática los conocimientos, ya sean científicos o empíricos, teóricos o prácticos en la generación o adaptación de procedimientos y procesos de transformación, con miras a solucionar problemas reales a través del aprovechamiento integral de los recursos existentes. Toda organización que pretenda sobrevivir y crecer en un medio ambiente tan cambiante como el actual, debe desarrollar e incorporar tecnologías adecuadas a las necesidades y a los recursos existentes, con el propósito de hacer más efectivos sus métodos y procesos de transformación, innovación, comercialización y administración, y de esta manera ser suficientemente competitivos en el mercado agresivo en el que vivimos. 2 de enero de 2004. Medio político, legal. Las facilidades y restricciones que impongan o puedan imponer los organismos estatales del orden nacional, regional o local, a las actividades económicas desarrolladas por los particulares también son de gran importancia para el establecimiento de nuevos proyectos de desarrollo empresarial. El Estado es el máximo regulador en los medios social, económico, tecnológico y ecológico, y brinda oportunidades a personas y organizaciones particulares para que participen en la ejecución de planes y programas diseñados por el gobierno, en subsectores, como la vivienda, educación, comercio, salud, producción de bienes, etc. Todas las actividades adelantadas por las organizaciones empresariales están amparadas por la legislación vigente, por lo tanto se hace necesario el conocimiento de las regulaciones, normas y leyes de tipo laboral, comercial, tributario, civil y administrativo. El reconocimiento de este medio se puede hacer por medio de actividades que permitan identificar las entidades y oficinas gubernamentales en las regiones y la relación que tiene con el proceso de realización de proyectos. Al mismo tiempo, se puede indagar en estas entidades los planes y programas que estén adelantando las entidades o las que tienen previsto desarrollar. 2 de enero de 2005. Medio ecológico. Este medio está constituido por los elementos físicos y naturales que los rodean, comprende además la forma en que estos son utilizados por el hombre, así como las interrelaciones que se generan entre los seres vivos, entre estos y los elementos inertes de la naturaleza. Las empresas y demás organizaciones humanas operan dentro de ecosistemas específicos, pero causan modificaciones y desequilibrios en estos. No solamente han venido suministrando a la comunidad bienes y servicios, también han estado produciendo desechos y servicios que al ser emanados al aire, o arrojados a las aguas o a los suelos. Además, al extraer las materias primas de la naturaleza han afectado el equilibrio ecológico. Las organizaciones empresariales deben diseñar sistemas de producción que eviten los efectos contaminantes en el medio ambiente y que, por el contrario, produzcan consecuencias positivas para la dimensión ambiental de la comunidad donde operen. Es necesario tomar conciencia de la realidad ecológica existente dentro de la región, de los problemas ambientales, de las causas de los mismos y de las medidas que se están tomando y las medidas que se puedan tomar para evitarlos. El conocimiento de las condiciones ecológicas regionales y o locales, le permitirá al estudiante analizar la situación existente y relacionar, en fases posteriores del proyecto con el medio natural para que de esta manera se planteen alternativas que sean acordes con el entorno y conlleven a eliminar los efectos nocivos sobre el mismo. Para cumplir con estas disposiciones, el estudiante debe identificar las entidades que en su región están realizando acciones encaminadas a salvaguardar el medio ambiente, puede además, investigar por los programas que se están adelantando o que se piensa realizar. Debe observar las principales características de los ecosistemas existentes en la región. Elementos físicos que los integran como clima, aire, humedad, agua, plantas, animales, fuentes de energía, etc. Se debe establecer la presencia de los elementos perturbadores o causantes de desequilibrios en el ecosistema, así como sus manifestaciones. Contaminación del aire y del agua, basuras, suelos erosionados, producción de gases tóxicos, desaparición de especies animales y o forestales, o la causa de algunas enfermedades por estas actividades. 2 de enero de 2006. Análisis global del entorno. A pesar de que el estudio del entorno se ha podido realizar en forma desagregada de acuerdo con los distintos medios que lo constituyen, se debe tener presente que este es un sistema total, en el que interactúan y ejercen influencia recíproca los distintos factores que lo integran, por lo cual se hace necesario analizar en forma global la situación encontrada. Las actividades relacionadas con el reconocimiento del entorno constituye la primera fase del proyecto y deben permitir establecer los recursos, vocación económica y perspectivas de desarrollo que ofrece una zona geográfica determinada, así como sus principales problemas y necesidades existentes. A partir de esta situación encontrada, el estudiante debe plantear alternativas de solución para algunos de los problemas detectados, las cuales se convertirán a su vez en posibles ideas de proyectos.
Esta actividad exige poner en acción su creatividad, ingenio e iniciativa con miras a la generación de soluciones adecuadas, nuevas, transformadoras, donde se aplique el verdadero espíritu empresarial. Las ideas o soluciones propuestas se constituirán en la base del diseño del proyecto. Lección 2. Definición de la idea de un proyecto. Para presentar solución a las necesidades o problemas de una región no existen fórmulas infalibles, ni mágicas que permitan crear ideas. La creatividad es algo inherente a la naturaleza de cada persona y corresponde solamente a los esfuerzos que realice el estudiante para desarrollarla y aprovecharla de la forma más positiva y efectiva posible. En todo caso, el reconocimiento del entorno o medio ambiente general, en el cual el estudiante pretende operar, será una herramienta valiosa para generar alternativas de solución, ideas que respondan a los problemas detectados. Si ya cuenta con una idea para su proyecto, dicho reconocimiento le permitirá confrontarla con la realidad, y de esta manera contará con mayores elementos de juicio que le permitan confirmar su decisión inicial, o modificarla, adecuando a las condiciones encontradas. Lo ideal es contar con varias alternativas de solución que permitan generar proyectos de empresa, y así podrá confrontarlas y contrastarlas hasta encontrar la mejor. Asumiendo que con los resultados de los estudios de reconocimiento realizados en la primera fase, el estudiante dispone de varias alternativas de solución para algunos de los problemas o necesidades encontradas, el paso siguiente consiste en seleccionar aquella o aquellas ideas, de tal forma que le permita más adelante priorizar la más excelente y con las cuales pueda presentar las mejores condiciones para la formulación y diseño del proyecto. Y de esta forma poder llegar a su implementación y operación. 2 de febrero de 2001. Consideraciones relacionadas con las condiciones del entorno. Las condiciones que presenta el entorno, para el diseño y desarrollo de ideas empresariales, pueden diferir sustancialmente de una alternativa a otra. Por lo cual se hace necesario analizar las oportunidades y limitaciones que se encuentran en cada caso. La comparación y el contraste de las condiciones generales, favorables y desfavorables permitirán aclarar un poco más las posibilidades que se tienen para trabajar con una idea, y seguramente llevará a desechar las alternativas poco viables. Para la priorización de las ideas, se debe tener en cuenta las alternativas expuestas anteriormente y contrastarlas de manera efectiva de tal forma que este análisis conlleve a la elección de la mejor idea. 2 de febrero de 2002. Análisis de la problemática. Lo más probable es que a partir de la contrastación de ideas, mediante las consideraciones de tipo personal y las externas, se haya podido llegar a la selección de una o de unas de ellas. Para lograr elementos y criterios adicionales que permitan llegar a una decisión correcta, es conveniente observar una empresa o institución que desarrolle actividades iguales o semejantes, o relacionadas con las que se pretenden desarrollar en el proyecto. Para ello se debe ubicar en su región o fuera de ella, una empresa que ejecute procesos productivos similares o iguales a los que usted piensa desarrollar, encuentre la manera de hacer los contactos necesarios que le permitan conocerla y observe o indague sobre aspectos como tipo de sociedad, infraestructura que posee, edificios, terrenos, maquinaria y equipo, instalaciones, etc. Cobertura del mercado, local, regional, nacional e internacional si existiere. Estrategias de comercialización utilizadas. Competencias existentes en el mercado. Principales materias primas empleadas. Procesos productivos utilizados. Productos obtenidos. Número de empleados, tipo de recursos humanos. Procesos de reclutamiento y selección utilizados. Principales problemas que deben afrontar regularmente. La observación de una empresa real le permitirá al estudiante darse cuenta de la magnitud de las operaciones que se deben adelantar, de los problemas a los cuales se enfrenta una empresa y en general de las implicaciones que tendría la creación de una nueva unidad productiva. 2 de febrero de 2003. Selección de la idea. Con las actividades de análisis y reflexión adelantadas anteriormente por el estudiante, este debe estar en capacidad de establecer un orden de prioridades en cuanto a las ideas que se ha venido contrastando de tal manera que pueda decidir cuál de ellas va a estudiar en primer lugar y en caso de no resultar viables, cuáles con las alternativas de solución que estarán en el segundo, en el tercero, etc. Lección 3. 2.3. Estudio preliminar. Las actividades desarrolladas hasta ahora han permitido establecer las características, los recursos, las potencialidades, así como los problemas y necesidades existentes en una localidad, región o zona geográfica específica. Como respuesta a una solución problema de las existentes, se han propuesto alternativas de solución que al ser contrastadas han permitido la priorización y la selección de una, de ella, sobre la, cual, se va a trabajar con el propósito de establecer su viabilidad. A esta altura del trabajo realizado, el estudiante ya tiene cerca claridad acerca de la idea inicial para su proyecto, debe proceder a recolectar la información que le permita mirar si el proyecto es viable y por tanto si se justifica realizar más profundos para estudiar la factibilidad del mismo. El proyecto es viable cuando existen las condiciones y recursos para su ejecución. La viabilidad está relacionada con la posibilidad de implementación y realización del proyecto. El proyecto es factible cuando se demuestra que además de que se puede realizar su implementación y operación son recomendables, desde los puntos de vista de mercado, técnico, financiero y social, por tal razón se debería ejecutar.
Expresándolo en otros términos, mediante la factibilidad se demuestra el grado de conveniencia del proyecto. El estudio preliminar deberá permitir establecer la viabilidad del proyecto, para lo cual se determina sus objetivos, se realiza una caracterización general del mercado, se plantea posibles localización a nivel macro, se identifican procesos productivos y se estiman en términos globales el monto de las inversiones que será necesario efectuar. Se debe tener presente que el estudio preliminar solamente le permitirá formarse un concepto global acerca de las bondades y posibilidad del proyecto, por tanto no podrá emplearlo como base para la toma de decisiones con respecto a la realización del proyecto. La información necesaria para realizar este estudio proviene de fuentes secundarias. El estudiante debe poner en acción sus conocimientos, iniciativa, ingenio y creatividad para recolectar la información necesaria. Debe recordar que no se trata de recoger muchos datos, seleccione solamente aquellos que se lea útiles y necesarios. Lección 4. 2 de marzo de 2001. Antecedentes. En forma resumida, el estudiante debe describir el proceso que realizó y las causas o razones que lo llevaron a generar y a seleccionar la idea que va a ser objeto de estudio de su proyecto. 2 de marzo de 2002. Objetivos. Se debe indicar el objetivo principal que se va a alcanzar a través del estudio preliminar. También puede incluir los que persigue con la elaboración del bien o la prestación del servicio. 2 de marzo de 2003. El mercado del producto o servicio. El estudio de mercado del producto o servicio que se vaya a prestar, se constituye en el verdadero punto de partida para la formulación y diseño del proyecto, ya que en él se detectan situaciones que condicionan los estudios técnicos y financieros. El propósito central de este estudio consiste en detectar la existencia de un número suficientemente grande de personas o entidades que necesitan el producto o servicio que se va a ofrecer a través del proyecto y que están en condiciones y disposición de adquirirlos. El estudiante debe conocer muy bien el producto o servicio que se vaya a ofrecer, explicando las principales características técnicas y físicas del mismo. Al mismo tiempo, hacia qué sector de consumidores o usuarios está dirigido para de esta forma poder estimar la demanda, con lo cual le conlleve a delimitar geográficamente el mercado que va a ser atendido. A su vez, se debe estimar la oferta, es decir, reconocer en los casos en que existan empresas que además de atender el mercado, presenten productos o servicios iguales o similares, los cuales le podrán indicar una serie de informaciones importantes como son los costos, precios y procesos cíclicos del producto o servicio. Es importantísimo reconocer el proceso de demanda y oferta, lo cual permitirá analizar si la demanda existente es satisfecha, no saturada o saturada, ya que de allí depende el éxito o fracaso del proyecto. 2 de marzo de 2004. Los aspectos técnicos. La exploración alrededor de los aspectos técnicos permitirá formarse una idea más o menos clara acerca de la localidad donde se va a ubicar el proyecto, la cantidad de bienes o de servicios a producir, los procesos productivos a emplear, los equipos e instalaciones y el talento humano que se requerirá. Para recolectar esta información, el estudiante debe consultar empresas dedicadas a actividades similares, observar catálogos, revistas, libros, distribuidores y gremios relacionados con el proyecto a desarrollar. Lección 5. Otros aspectos a tener en cuenta. Tamaño. El tamaño de un proyecto se define en función de la cantidad de bienes que se producirán o de servicios que se presentarán por unidad de tiempo, día, semana, mes, año. Es decir, es reconocer la capacidad instalada que va a tener el proyecto. Localización. Dado que el nivel de estudios preliminares se trabaja sobre todo la macrolocalización del proyecto, se debe indicar la región, zona, ciudad o población en las cuales es posible ubicar la sede o planta de producción del proyecto, por eso es necesario disponer de varias alternativas. Compare las ventajas y desventajas que presenta localidad para el montaje y desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta factores locales como ubicación, transporte, disponibilidad de materias primas, acceso de los clientes o usuarios, servicios públicos, y mano de obra. Tecnología. Con respecto a la tecnología, se efectúa una exploración acerca de los procesos productivos a emplear y de la maquinaria y equipo requerido en cada caso. Es necesario conocer todo el proceso productivo y lo que tiene que ver con la forma en que los insumos son transformados para obtener los productos o servicios. Es importante conocer la especificación de los equipos a utilizar, identificando la maquinaria y equipos, su capacidad y demás características físicas y técnicas, así como sus costos y condiciones de compra. Obras civiles e instalaciones locativas. Se deben determinar las construcciones, adecuaciones o remodelaciones que se tendrán que realizar para la ejecución del proyecto. Se debe hacer un cálculo global de los costos de dichas obras. Las inversiones. Teniendo en cuenta las observaciones de tipo técnico antes mencionadas, se debe proceder a hacer los cálculos de manera global y aproximada, el monto de las inversiones que se tendrán que hacer para la ejecución del proyecto incivilmente. Dos grandes rubros de inversión en todo proyecto corresponden a los activos fijos y al capital de trabajo. Aspectos normativos especiales. Es importante averiguar si existen normas o disposiciones gubernamentales que favorezcan o restrinjan el montaje y operación de proyectos como el que se piensa diseñar. En caso de que así sea, se debe aclarar en qué consiste y analizar su incidencia sobre el desarrollo del proyecto. Resumen y conclusiones. El resumen se preparará una vez recolectada e interpretada la información correspondiente a los temas anteriores.
Sin embargo, se presenta al comienzo del trabajo, después de los objetivos, con el propósito de ofrecer una visión global del proyecto, en cuanto al mercado, las alternativas técnicas, las necesidades de financiamiento y las normas gubernamentales que incidan en el desarrollo del proyecto. Las conclusiones deben orientarse a establecer la viabilidad del proyecto, y a determinar si se justifica o no la continuación de los estudios sobre el mismo.